esto es parte del discipulado que se está viendo en la congregación, porque la palabra de Dios nos discipula, nos entrena, nos capacita. Entonces, nosotros no accesaremos a la bendición declarando, sino accionando. Por eso dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Y nosotros no podemos andar declarando que voy a ser próspero. Yo declaro, porque hay algunos que vemos en los posts de enero, perdón, los estados de enero, wow. 2026, año de prosperidad. 2026, año de abundancia. 2020, pero es que escúcheme bien, esto no es de un post, esto no es del Estado, esto no es de declarar, esto no es ni siquiera de creer, esto es de accionar un principio de Dios. Mucha gente está muy mal en su relación con Dios y cree que le va a ir bien. Mucha gente está muy mal con sus finanzas, endeudado por acá, abriendo huequito. Hace poco, lamentablemente, tuve una situación no incómoda, pero sí me dio la oportunidad para dar un buen consejo a un amigo, porque él me compra a crédito unas pizzas. Y yo le dije a él, ve, fulano, algo que tenemos nosotros es una mala praxis a veces con el dinero. Me tenía que cancelar a una fecha, pasaron 3, 4 días, no había cancelado. Oye, discúlpame, mira, aquí entre nos, David, no tengo ni para la comida de la casa. Y yo vengo y aproveché y le dije, bueno, esta es mi oportunidad de darte un consejo. Te lo voy a decir como pastor, como sacerdote, como padre, como esposo responsable. Usted tiene una mala mayordomía del dinero. Porque ¿cómo es posible que usted se endeude con una pizza y no tenga en su casa ni para comer? Eso quiere decir que usted está gestionando muy mal las finanzas. Esto de la pizza ya es un lujo, ya es un gusto, no es una necesidad. Y si nos dejamos llevar por este vientre, hermano, este vientre se puede comer $100 en una semana e irlos, perdóneme, a botar en la letrina en un momento. ¿Qué nos deja de beneficio a nuestro cuerpo? Absolutamente nada. Y nosotros, si no tenemos esta noción de una buena mayordomía, vamos a vivir endeudados. ¿Y sabía usted que la deuda es una maldición, por decirlo así? Cuando la persona está endeudada, nada fluye. Cuando la persona está endeudada, todo se tranca. Cuando la persona está endeudada, Dios mío, quiere hacer un negocito y se le cae. ¿Sabes por qué? Porque le debo a esto, le debo a fulano. Y ¿sabes qué? Cuando usted debe algo a alguien, usted es esclavo de esa persona. Hay una deuda. Hay un pastor que está atado a mí todavía y no lo voy a desatar porque todavía me debe un dinero. No, se la voy a saldar la deuda de hace años ya. En aquel tiempo eran 68 millones de bolívares, ahorita no sé cómo debe estar. Imagínese usted. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos volvemos deudores de alguien, nos esclavizamos a esa persona. Entonces, imagínese, estoy agarrado de uno, de la señora de la bodega, del otro desde allá del establecimiento, de esto, de los dulces, de la pizza. Mi hermano, no voy a avanzar. Por eso es que las deudas traen estancamiento a nuestras finanzas, a nuestras vidas. Mire, yo de verdad que a mi mamá no le gustaban las deudas, a mí tampoco me gustan las deudas. Hay deudas que usted puede contraer por su momento, por ser una mayor cantidad de dinero, pero usted es responsable pagando sus cuotas, sus cuestiones al día, ese tipo de deuda. Pero no estamos hablando de estas deudas que adquirimos nosotros simplemente por un gusto, por un lujo, que mi mamá me decía, arrópese hasta donde le llega la cobija. Si usted no tiene para un pantalón de $150, vaya a Traqui, que es económico. El mismo pantalón, quizás no probablemente, pero algo que esté a sus posibilidades de momento. Entonces quiero entregar hoy estas perlas porque vamos a continuar con este tema de hoy, esta serie que estamos hablando de la legalidad espiritual en el reino de Dios. Y para hacer un resumen, comenzamos hablando de Jesús, ¿se recuerdan? De la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, que la multiplicación no se dio en las manos de Jesús, sino se dio en las manos de sus discípulos cuando ellos fueron canal de bendición. Hoy quiero continuar bajo esta continuidad y hoy quiero hablarle del derecho legal de ser un canal. Derecho legal de ser un canal. ¿Cuántos tienen canales en las casas, en las orillas, sabes, para que corra el agua y no le caiga al vecino? Eso es una canal. Si esa canal está obstruida, pues entonces van a suceder dos cosas. No va a fluir el agua, se va a estancar y lo que se estanca se desborda y todo es un desastre, un caos total.
¿Qué es lo que sucede? Hoy quiero hablarte de un derecho legal de ser un canal, tomando la continuidad de lo que venimos hablando de Jesús. Y es que si el pan se hubiera multiplicado, escuche, solo en las manos de Jesús, se hubiera multiplicado en las manos de Jesús cuando Él la levanta y da gracias al Señor, si esos panes se hubieran puesto, multiplicado en las manos de Jesús, el mensaje sería que solamente Jesús puede proveer. Si en Jesús se hubiera multiplicado los panes, nada más, el mensaje sería solamente Jesús puede proveer. Y sabías que no solamente Jesús puede proveer, sino que tú también y yo también me puedo convertir en un canal proveedor para alguien. Entonces, por eso Jesús, cuando levanta sus manos y bendice el pan, bendice los peces, al traspasarle la legalidad de movimiento a sus discípulos, en sus discípulos ellos se convirtieron en un canal de provisión para este pueblo. ¿Usted cuánto no ha recibido de Dios? ¿Yo cuánto no he recibido de Dios? Creo que demasiado, ¿ya? Tenemos hasta para un perfume. Tenemos hasta para comprarnos unos lentes en la óptica. Tenemos para, no sé, un accesorio, cosa que muchos no se pueden dar ese lujo. Entonces, Jesús nos dio el ejemplo de que en Él se bendijo los panes, pero en sus discípulos hubo movimiento de multiplicación. Al multiplicarse en las manos de sus discípulos, ¿sabes qué? Dios estableció la legalidad de la administración. Usted en sus manos tiene la legalidad de la administración. Pero ahora, la pregunta es, ¿estoy ejerciendo bien la administración? Porque Dios te entregó una legalidad en tus manos para administrar dinero. Tú saber cuánto vas a dar, cuánto poder y cuánto no. ¿Sabe usted que si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, vamos a ser muy malos administradores? Porque si el nieto te chilla, toma, te chilla la otra, y el otro, y el amiguito, oye, mi hermano, ¿no tiene 5 por allí? No. A veces cuando estoy detenido en el carro, en los semáforos, cuando salen esos muchachos que van a limpiar, viene y me dice uno, oye, mi hermanito, ¿no tiene ahí para que me colabore con algo? ¿Y qué tú quieres que te lo dé de gratis? Límpiame el vidrio y te lo doy. Ah, ok. Ah, y aparte que te voy a regalar la plata y no me vas a limpiar el vidrio. Muy fácil, ¿no? Usted es administrador de lo que Dios le ha otorgado. Ahora, ¿qué Dios le dio? Probablemente le dio dinero. Probablemente le dio talentos, probablemente le dio alimento. No sé qué Dios nos dio en nuestra mano. Pues eso usted tiene la legalidad de la administración. Aquí vemos 3 puntos importantes en cuanto al derecho de ser un canal. Primero, Dios provee la semilla. Dios provee el pan inicial. Dios siempre va a dar algo a nuestra vida. Mire, escuche, esa canción que canta Jesús Adán Romero, específicamente eso de que con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Eso es antibíblico, porque dice la palabra del Señor, cuidado que te presentas con las manos vacías delante del Señor. Entonces, Dios provee siempre una semilla. No podemos decir, ay no, pastor, es que yo no tengo nada que dar. No, siempre hay algo que dar. Siempre hay algo que dar. ¿Ese algo qué significa? Probablemente sea dinero, ropa, comida, yo no sé. Hablando de ropa, tenemos en nuestro almacén, porque parece un almacén a veces nuestro closet, de tanta ropa, y salen sobre todo las mujeres. Ay, no tengo que ponerme. ¿Qué me pongo hoy? Yo diría, Dios santo, tienes un almacén allí y no sabes qué ponerte. Mejor dirías, hoy qué voy a regalar. Porque si tú no vacías ese almacén, Dios no lo puede llenar. Si la semilla que Dios pone en tu mano no la vacías, Dios no te puede dar más. Por eso dice la palabra, Él da semilla al que siembra. Escuche, no es que da semilla a cualquiera, lo loco. Él da semilla al que siembra. Eso quiere decir que el que no tiene semilla, debe ser porque no está sembrando. ¿Aló? ¿Aló? Pregúntese entonces por qué usted está limpio. Porque los bolsillos usted se los saca y están limpios. Debe de ser que la semilla que puso en nuestras manos no agarramos por lo menos una porción para compartir y lo demás para ti. Dios no te dice que des toda la semilla. Dios te dice que tú hagas el acto de compartir tu pan.
compartir tus finanzas, compartir lo que Dios te dio. Camisas que están en nuestra casa que no nos colocamos. Tienen ya meses esa camisa, ya casi está por caerle chiqui hasta hoy. Porque pasa mañana y quizás le cae algo. No, usted hoy, oye, sí, verdad, ya va. No, demasiada ropa. Señor, dirígeme. Esto para regalar, para donar. Y después pídale dirección al Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le voy a regalar? A los de la familia de la fe. ¿A qué hermanita, a qué hermanito le sirve esto? ¿Sabes por qué digo la familia de la fe? Esto no es para manipular tus emociones o conveniencia. Es que la palabra de Dios me dice, según bíblicamente, que yo tengo que ser primero para los de la familia de la fe. Y por eso no va a haber necesidad en las casas de Dios, no debería haber necesidad, porque se practica esta legalidad de la administración. Dios provee la semilla. Segundo punto, el hombre provee el canal, o sea, la distribución. Dios te da la semilla y tú te vuelves en un canal. Segundo punto, el hombre provee. Yo tengo que ser un canal. O sea, Dios te da la semilla, pero tú tienes que proveerte como el canal de bendición. Por eso dice la palabra que nada recibimos si no es dado de lo alto. Entonces, de lo alto viene a través de Jovier y Jovier lo traspasa a otro. Él se vuelve en un canal de bendición. Por eso Dios le da semilla al que siembra, porque va a ser un canal que siempre va a fluir la bendición. Dice un pastor, y le agarré esa frase y me gustó muchísimo. Él decía, yo no doy porque tengo. Yo tengo porque doy. Se lo vuelvo a repetir, yo no doy porque tengo. Yo tengo porque doy. Maneje esa praxis en su vida diario. Yo no doy porque tengo, yo tengo porque doy. Para que usted vea cómo le cambia la administración en su espíritu, en su mente, y las cosas empiezan a soltarse en su casa. Hay finanzas que están retenidas porque yo no estoy siendo canal de bendición. ¿Qué tal si hiciéramos un convenio con Dios de ser canal? Bueno, Señor, yo me voy a comprometer que todo lo que yo reciba, todas las finanzas, un ejemplo, todas las finanzas, yo voy a sacar el 2% o el 1%, por ponérselo así, para sembrar, no sé, para el primo, para mi mamá, para la iglesia, para donde el Espíritu Santo le indique. Porque tampoco quiero manipularle, como este predicador estaba ahí en la televisión hace rato manipulando a la gente. De verdad que me molesta la gente cuando manipula a los demás para sacarle dinero. Yo quiero enseñarte principios, no sacarte dinero. Yo quiero más bien es que tú te conviertas en una máquina de hacer dinero, volviéndote en un canal de bendición. Amén, iglesia. Y tercer y último punto, hablándote del derecho del canal, de ser un canal. Tercer punto, el reino añade crecimiento. Añade crecimiento. ¿Sabes qué? Una persona que se convierte en un canal de bendición siempre está creciendo, porque el reino de Dios lo lleva a crecer. Y usted lo empieza a ver, wow, pero ¿cómo te va en tu negocio? A mí me pregunta, pastor, ¿cómo usted le va en la pizzería que montó? Excelente, desde que la montamos la última semana, de diciembre hasta el día de hoy no he parado de vender, gracias al Señor. Ayer Isaac, que es el trabajador, aquí está, contratado, yo le suministré ese empleo. No fue fuerte, no tuvimos ni tiempo para salir a sentarnos un ratico. Eso era pizza tras pizza, hasta las 11, 10:30 apareció, no, ya cerramos, Señor, ya mañana, o sea, otro día. Pero gracias le damos al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque como tú gerencias, que tú eres un canal de bendición, el reino te hace crecer en todo lo que tú hagas. En tu negocio, en tu emprendimiento, en la escuela, en todos lados. Pero ¿sabes qué? A veces nos volvemos tan cerrados en ser canal de bendición que Dios nos prospera tanto y no compartimos. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que el que le da al pobre, en proverbio, a Dios le presta. Bueno, algunos tienen una deuda grandísima con Dios porque Dios le debe mucho, porque han dado bastante. Ahora, ¿a cuál pobre usted cree que se refiere? Mire, escúcheme bien, algo que me enseñó mi madre, quiero enseñarle hoy a ustedes. Yo antes daba así a diestra y a siniestra por emoción. Ay, porque pobrecito, ay, qué pobrecito. Pero no le preguntaba a Dios. ¿Es a él? ¿Es a ella? Porque lo que puede ser para ti, que es esa persona, para Dios no es ella, es él. Ay, no, pastor, pero es ella que me cae bien. No, es él.
Es a ella. La que no te cae bien, es a ella que le vas a regalar la mejor camisa. Aló. La que te saca de quicio, a ella la que le vas a regalar esta prenda hermosísima que tiene, que te costó bien cara. No, mejor le doy el pachulí que compré que no me gusta. Esa le voy a dar a esa, la que me odia, a ella, que huela mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que seamos un canal, pero no de bendición. Canal de bendición. Entonces, el reino añade crecimiento. Hablando de otro punto, ¿por qué es importante para ti y para mí entender esto hoy? A veces esperamos que Dios llene la cuenta bancaria o sane nuestro cuerpo antes de nosotros dar un paso. Ay, Señor, yo cuando se me curen estas rodillas, yo voy para la iglesia. Ay, Señor, cuando tú me cures completamente, ahí sí te voy a alabar. O decimos, ay Señor, cuando tú me llenes las cuentas bancarias, ahí sí voy a ayudar a todo el necesitado. Pero es que si no ayudamos con lo poco que te entra o con lo que te entra, mucho menos será más. No hay legalidad allí. ¿Por qué no hay legalidad? Porque usted está esperando como la varita mágica que le den un tulum y te vuelvan rico. No es así. Hay un principio. Pero el milagro de los panes enseña que la legalidad de la abundancia se activa ¿dónde? En el movimiento. ¿Por qué se activa en el movimiento? ¿Por qué? Porque cuando los discípulos recibieron los panes y los peces, se pusieron en movimiento a dar, a hacer canal, a dar, a dar, a dar. Y allí se activó tanto la multiplicación que los 5 panes y los 2 peces alimentaron a 5,000 hombres, más las mujeres que no estaban contadas, más los niños que no estaban contados, y hasta yo me imagino a los perros y los gatos que se llevaron los muchachitos de su casa. Había comida para todo el mundo, pero ¿cómo es eso explicable de que se van a multiplicar 5 panes y 2 peces en más de 5,000 personas? ¿Sabe dónde se multiplicó? En dar. Ellos no estaban ahí. ¿Será que alcanza? No, dale, parte el pan, dale. Y de verdad que yo no me explico cómo sucede ese milagro. Pero usted no le ha pasado. Que usted compra de repente 2 harinas pan y comió toda la semana arepa y usted, bueno, pero 2 harinas pan y toda la semana comimos arepa, ¿cómo es? No se explica si de una harina pan salen tantas arepas y hemos comido arepa hasta además y todavía nos queda harina. ¿Cómo es eso? Porque probablemente de las arepitas que hacía le llevaste a la vecina, le llevaste a fulano, la sembraste. El plato de Jesús, en mi casa había plato de Jesús, mi mamá llamaba el plato de Jesús a la visita. Cuando llega la visita, aquí está el plato de Jesús. Venga, siéntese a comer un momento. Compartía el pan. Por eso es que en mi casa nunca falta el pan. Yo aprendí ese principio de legalidad de mis padres, que el reino de Dios no se manipula con lloriqueo, con llanto, que ay Señor, yo soy buena onda, buena gente. No, se practica el principio y el reino de Dios se manifiesta. Acepta lo que tienes. Escúcheme, hablando porque es importante para ti y para mí hoy. Aceptas lo que tienes, aunque sea poco. Tienes que darle la gracia a Dios por lo poco, pero también por lo mucho. Dar gracias estableces legalidad de honra. Cuando tú das gracias a Dios por lo que recibiste, sea gracias Señor por esto, tú das legalidad de honra. Y dice la palabra que Él honra a los que le honran. Cuando tú das gracias a Dios, tú estás honrando a Dios. Amén. Tercero, empiezas a dar. O sea, cuando tú empiezas a dar, activas la ley de la distribución. La ley de la distribución se activa cuando yo comienzo a dar, cuando yo empiezo a dar. Cuando yo empiezo a dar, tanto así que yo en los años anteriores mis padres me compraban ropa, mi mamá camisa, y yo casi me quedaba sin ropa, casi que con la misma. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba regalando, pero entendí que mucha de esa ropa Dios no me va a multiplicar ni me va a bendecir porque fueron dispuestas por mis emociones, pero no fueron dirigidas por Él. Por eso se está dando cuenta que ustedes, pero pastor, pero es que yo siembro, pero es que yo doy, pero es que yo aquello, pero es que la otra parte de la moneda es que hay cosas que hacemos emocionales que Dios no nos mandó a hacer y Dios no está comprometido en bendecirte con cosas que Él no te dijo que sembraras. Hasta en eso tenemos que buscar la dirección del Señor a quien yo voy a sembrar. Hay momentos en que Dios te dice siembra, pero hay momentos que te dicen no le des nada. Yo le tuve que orar al Señor con la gente de la calle, porque siempre va a haber alguien. Mire, hermano, yo salgo con una faja de billetes y si yo me paro en cada semáforo, que estos muchachos limpiándome el vidrio, me voy a desfalcar de tanto dinero que voy a dar. Toma acá. No puedo hacer eso. No puedo ni debo de hacer eso. Eso sería emocionalismo. Y ¿sabes qué? Le busqué la dirección al Señor porque hasta en esto de la distribución yo tengo que ser entendido. ¿Cómo? Yo le oro al Señor. Cuando veo al muchacho que me va a pedir así,
rapidito diciendo no y rapidito también diciendo sí. Hay veces que Dios me dice no. ¿Por qué yo me tengo que obligar? Ay, pero es que yo soy cristiano, tengo que... No, escúcheme, usted es un hijo de Dios dirigido por el Espíritu Santo con una ley de administración para que pueda recibir recompensa. Amén, iglesia. Ejemplo, si siente que tus finanzas son escasas, escuche, el derecho legal para que se multiplique no se activa reteniendo el poco de pan que tienes, sino empezando a administrarlo con generosidad y con orden según la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, si tus finanzas son escasas, el derecho legal para que eso se multiplique que tienes y se activa no es reteniendo lo que tienes, sino administrando con generosidad y en orden según la palabra de Dios, que es lo que te vengo diciendo. Tienes poco, y si no lo administras según la dirección de Dios, te vas a quedar sin nada y después ¿para dónde vas a ver? Para los lados. Dirá Dios, yo te proveí, yo te di eso. ¿Quién te mandó a darlo todo? ¿Quién te mandó a soltarlo? Ay, Señor, pero es que tú dices que el pastor se la pasa diciendo que seamos generosos, pero entendidos. Buenos mayordomos, buenos administradores. Mire, si de hay algo que yo aprendí es administrar. Miren, si yo no administrara bien el dinero en la casa, santo, yo soy el que hago los mercados en la casa, el que suelta para allá, paga el cable, pago la luz, pago aquello, y aquello saco eventualmente, que no es todo el tiempo. O sea, si yo no cuadro bien todas las cuentas, iglesia, fuera un desastre en mi casa y un desastre aquí en la administración de la iglesia. Porque cómo es posible que en una iglesia entre dinero, todos los aires malos, todo quemado, nada sirve, y entonces uno diría, ¿qué están haciendo con las finanzas? ¿Qué está haciendo el pastor con las finanzas? Está un mal administrador. Entonces la mala administración se ve a veces en nuestra vida. Por eso hay escasez, porque no hay una administración con generosidad. ¿Te das cuenta de que el milagro requirió que los discípulos confiaran en que el pan no se acabaría con la siguiente persona? También la multiplicación requiere fe. Estos discípulos requirieron fe para no detenerse, porque, hermano, escúcheme, son 5 panes, no era mucho, y de cebada, que era de lo último. Habían panes en aquel tiempo que eran de trigo, era más refinado, que lo podían comer nada más los ricos, la gente que tenía plata. Pero los panes de cebada eran instituidos para la gente pobre, la gente de bajos recursos, porque era una harina bastante baja, y por eso eran panes de cebada. Entonces, mire la tremenda enseñanza que el Señor les da acá a todo este pueblo, porque dentro de todo ese pueblo había gente, usted sabe, dada de que se creía, y el Señor los puso a comer, traguen panes de cebada, coman panes de cebada, y tuvieron que comérselo. Mire es que Dios tiene todo perfectamente controlado. Precisamente los panes de este niño eran de cebada. Un niño que quizás no tenía muchos recursos le dio de comer al que era rico. ¡Ay, santo! Usted se va a quedar sorprendido cómo Dios puede utilizar la humildad que tiene, lo poco que tienes, para callarle la boca a aquellos que se creen que tienen mucho. Y tú vives en paz, vives en tranquilidad, sin deudas, pero bendiciendo. Quizás tú dices, bueno, pero pastor, yo no tengo un tremendo trabajo, yo no gano mucho. Pues si eres fiel en lo poco. Y para allá voy, porque no he terminado acá. Y no estoy apurado tampoco, porque esto es este mes de febrero. Así que si no cerramos hoy, seguimos adelante. Amén. La estrategia de los cestos. Vamos a ver la estrategia de los cestos, hablando de Jesús. Todavía seguimos en este orden de Jesús y de los panes. La estrategia de los cestos. ¿Qué habla esto? Esto habla de orden y administración. Cuando el Señor dice que agarren los panes, lo que sobraron, porque hasta sobró. O sea, yo si tuviera en ese momento, en ese tiempo, de verdad que me volaría la tapa. ¿Cómo es eso que se va a multiplicar 5 panes, un gentío, y todos comieron y se saciaron? Dice la palabra. Escúchame, lo poco que Dios te da, te puede saciar si eres agradecido. Pero hay gente que no es agradecida y lo poco que tiene, eso no le alimenta, eso no le sacia, y eso no le agrada al Señor. A Dios le agrada que seamos agradecidos con lo poco
que nos da, porque puede que hoy te dé mucho, mañana te dé poco. Pablo dijo, he aprendido una cosa, a contentarme cualquiera sea mi circunstancia, en lo poco y en lo mucho. En la abundancia vivió Pablo, pero también en la escasez. Hablando de lo sexto, el orden, Jesús le pidió que sentaran a la multitud entre 50, entre 100, grupos de 50 y 100, lo va a conseguir en Marcos capítulo 6, 40. El reino de Dios, escúcheme, es orden. El Señor mandó a sentar en grupo de 50 y en grupo de 100. Usted lo va a conseguir en Marcos capítulo 6, 40. El reino de Dios, escúcheme, es, diga conmigo, es orden. En un lugar donde hay desorden o en una iglesia donde hay desorden, ahí no opera el reino de Dios. Igual en nuestras finanzas tiene que haber orden. Entonces, esta estrategia de las cestas, esta lección, Dios no multiplica el caos. Escuche, Dios no multiplica el caos. Para que tu poco crezca, debes administrarlo con orden. Para que lo poco que tienes crezca, debe de ser administrado con orden. Y si son finanzas, mucho más. Si son finanzas, mucho más, escúcheme bien, ahí debajo de la cama no se te va a multiplicar, no va a ganar intereses, ¿cierto? Ahí debajo de la cama se te va a multiplicar dinero. No, ¿dónde se multiplica? En el movimiento. ¿Y sabes qué? El yo sembrar en la vida de mi hermano en Cristo, eso para mí es una inversión, porque ella es buena tierra. Porque hasta en eso tienes que tener sabiduría en qué tierra sembrar. Nosotros somos tierra, ¿sabe? Pero no todos somos buena tierra. Por eso es importante usted discernir qué tierra es buena. Yo no sé si usted te ha dado cuenta que cuando usted le siembra a fulano de tal y le siembra a otra persona, usted vio que la siembra que yo hice en wow, una cosa se soltó, pero en aquel no fue mucho. Y en otros, nada. ¿Por qué? Porque opera esa ley que no todos son buena tierra. Bueno, mi esposa me echa broma, tú tienes hijos regados por todos lados espirituales, porque es que empieza eso, aunque créanme algo más allá de esa noción de ser un padre, en realidad no me encaja mucho eso. En realidad yo no soy su padre espiritual, yo soy su pastor. Es como los padres, ¿sabes? Cuando llegan a decirle a los hijos, yo soy tu amiga. Yo soy tu amigo. No, tú no eres su amiga, tú eres su papá y tú eres su mamá y punto. Entonces, más allá de usted vernos a nosotros como padres, no, nosotros somos sus pastores y ustedes son discípulos. Porque a veces los hijos empiezan las pataletas. No, yo prefiero que sea discípulo, porque los hijos a veces agarran maña. Escuche bien, el Señor nos dice que en lo poco que nosotros tengamos, tiene que haber orden. Por ejemplo, haz un presupuesto, eso es orden. Cuando tú estableces un presupuesto, estableces orden. Y cuando estableces orden, el reino de Dios opera en tu vida. Va a haber abundancia, va a haber prosperidad. Porque de esos $50, yo saqué el tanto por ciento para la comida, tanto por ciento para mis gustos, tanto por ciento para sembrar, tanto por ciento para esto, para invertir, tanto por ciento para pagar la luz, para pagar la... Tú quizás dirás, ay, se me fueron los 50, pero bien administrados. Porque estás pagando acá, estás allá, aquí, allá. Pero hay gente que no. Hay gente que agarré los 50 rápido, vamos a comer unas hamburguesas allá abajo donde Gabriel trabaja rapidito, esa hamburguesa de promoción rápido. Y ayer que era 14 de febrero, cómanse todo el 14 de febrero y el 15 están, ay Señor, danos plata por favor. Nos damos cuenta cómo la emoción te lleva a gastar plata sin presupuesto. Hay un amigo que él tiene una pizzería y yo me asesoré con él para la pizzería. Y él me dice, yo aprendí mucho con él en la administración, en cosas que yo no sabía. Él me dice, no David, porque nos tomamos un café. Y él me dice, estábamos hablando de eso, de la pizzería, la cuestión de la administración. No, yo tengo presupuestado todo. Hasta este café que me estoy tomando contigo está presupuestado en mi presupuesto. Yo de aquí, de la cantidad, no me puedo pasar. Diario. Porque yo me estipulé, vamos a suponer, $10 al día a gastar. De la ganancia de mi empresa, yo me estipulé, solamente 10 tengo para gastar. ¿Cuánto cuesta el café? $2.55, todavía me quedan 5 para gastar hoy en mis gustos. Y yo me quedé, wow. Pero él no se volvió loco
comprando. David, ¿qué quieres? Comprar, ¿cuánto es? $35. Te pasaste del presupuesto y esos $15 extra, 15, esos $25 extra que no estaban presupuestados te van a faltar para pagarle a la pastora Norsi que le agarraste unas medias y no se las has pagado. Pero te lo comiste allá con el amiguito. Te das cuenta que en el desorden de las finanzas no opera el reino de Dios. Lección: Dios no multiplica en el caos. Si es tiempo, agenda tus prioridades. El orden le da a Dios el derecho legal de confiarte más. Es tiempo de agendar tus prioridades. Hoy vas a salir de aquí como un buen administrador. Ya no vas a andar perdiendo plata en gente que no te va a favorecer sembrar en esas personas. O escúcheme bien, usted tiene que ordenar prioridades. Se sienta hoy y empieza las prioridades. Bueno, la prioridad es hamburguesas los fines de semana, los lunes para el cine. No. Job 8:7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, escúcheme, tu postrer estado será muy grande. Pero no es de declarar nada más. Yo no puedo declarar esa palabra en Job capítulo 8, versículo 7, hablando de Job. Y aunque tu principio haya sido pequeño, iglesia, yo te profetizo que tu postrer estado será muy grande, aunque seas un mal administrador. No, tu postrer no va a ser grande, porque no en todo principio que haya sido pequeño con una mala administración vaya a llegar a ser grande. Por eso que la fidelidad en lo poco, la buena administración en lo poco, te caracteriza como un buen mayordomo y el Señor te va a confiar más. Es importante que usted aprenda esto hoy. Este versículo es el puente perfecto para cerrar todo lo que hemos hablado anteriormente con Jesús, con la viuda que tenía, ¿se acuerdan? Del puñado de harina nada más, de Sarepta, los panes, los peces, la fidelidad en lo poco. Ahora, hablando de lo que es la fidelidad en lo poco, quiero hablarte un poco del valor del principio pequeño. Son esos puntos, estos tópicos que te estoy hablando, que habla de la legalidad espiritual en el reino de Dios. El valor del principio pequeño. Diga conmigo, principio pequeño. Principio pequeño. Dios nunca desprecia los comienzos humildes. De hecho, parece que le encanta usarlos. Fíjese que yo cuando monto la pizzería, cuando nosotros montamos un cartelito al frente, un bombillito ahí alumbrando y más nada, delivery gratuito. Nosotros no tenemos una cosa ahí impresionante, wow, qué pizzería. No, iglesia. Pero sencillamente y humildemente este principio no despreciado me ha llevado a mí a reconocer que es Dios quien provee a través de este negocio. Hallo gracia que la gente dice, wow, esas pizzas son especiales, que me gusta, que aquello, ya te recomendé. Es la gracia de Dios, ese principio pequeño pero con una buena administración. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué vemos en esto? Que la viuda de Sarepta, recordando la viuda, ¿se acuerda que tenía un puñado? Empezó con un puñado de harina. Ella no despreció el puñado de harina. Ese fue el principio pequeño. Segundo, el milagro de alimentar a 5,000 personas. ¿Con qué cosa pequeña se alimentó? 5 panes y 2 peces. Eso no era mucho. Jesús mismo comparó el reino de los cielos como una semilla de mostaza. Dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. La más pequeña de todas. Le dirías a este monte, muévete, échate a la mar y se echaría si tienes fe. La clave es, no midas el éxito de tu proyecto, tu fe o tu economía por cómo se ve hoy. Vuelvo a repetirlo. No midas el éxito de tu proyecto, ni tampoco tu fe, ni tu economía por cómo se ve hoy, sino por en manos de quién has puesto este principio. Pusiste este pequeño comienzo en la mano de Dios, vas a prosperar, vas a ser bendecido. Pero no midas, escúchame, no midas el éxito de tu proyecto por cómo se ve hoy. No, mi hermano. Hoy yo estoy viendo como un cartelito nada más y un bombillito. Y a mi amigo me ha dicho, David, pero aquí tú deberías ser tranquilo, que eso viene y está acá y está allá.
pero yo estoy comenzando honrando a Dios con lo pequeño, siendo agradecido a Dios con un solo horno, con una sola maquinita para amasar, sacando a mis clientes ahí poco a poco. Estoy honrando al Señor, estoy sirviéndole al Señor en una buena administración, buena mayordomía, una buena fidelidad. Y este principio yo no lo voy a medir mi éxito por cómo comenzó, sino que el éxito yo lo mido porque yo sé en las manos de quién está este proyecto. Así que, iglesia, te invito a que cada proyecto lo pongas en las manos del Señor. Amén. El proceso de la fidelidad. Este versículo, hablando de pasarás de lo pequeño, hablando de Job, de tu principio pequeño. Este versículo no dice que pasarás de pequeño a grande. Hay un camino entre el principio y el final, y ese camino se recorre con fidelidad. ¿A cuánto les gusta tener una amistad fiel? A todos. ¿A cuánto nos gusta que alguien sea fiel a nuestras vidas? Que cuando esté allá yo ausente no hable mal de mí o no permita que alguien hable mal de mí. Pues esto mismo opera. En el principio, para llevarte a lo grande, en este recorrido tú tienes que ser fiel a los principios de Dios. Mire, créame, que en el tiempo de bonanza a cualquiera le da, ahí está, pastor, tome ahí que Dios me dio abundancia. Pero en el tiempo de escasez sigo siendo fiel. En el tiempo de estrechez sigo siendo fiel al Señor. Pero pastor, yo me comprometí que iba a dar 10%, pero la cosa está peluda, la cosa está fuerte. ¿Será que, Señor, de 10, 1.5, ¿oíste? Por ciento, porque oye, la cosa está ruda, tú me entiendes. Dios no te va a pasar de lo poco a lo mucho con esa inestabilidad y con ese desorden. Tienes que mantenerte fiel. Hay una hermana de esta iglesia, ella me dijo, pastor, yo me comprometí con Dios de dar mis primicias de todo lo que yo reciba de mi negocio. Esa va a ser mi primicia diaria. Yo no le estaba diciendo a ella de que, hija, que no, ella en su corazón estableció ese principio y ese orden. Y toda la primera venta que yo haga, se la voy a entregar al Señor diario. Hermano, hay que tener fe para hacer eso. Hay que tener una fe desarrollada de verdad, que confías en el Señor para hacer eso. Pero ¿sabes qué? Ella sabe que su mejor socio se llama Dios, el proveedor. Así que tú quieres un buen negocio, asóciate con Dios. Mi negocio está asociado con Dios. De las ganancias, saco allí, ok, a buena administración, Señor, allá mando mis ofrendas para mis pastores, cobertura, para honrarlos. Ahí está mi negocio siendo fiel. No me importa si hay mucha venta o hay poca venta, yo soy fiel. Pero la fidelidad es algo que te va a llevar a ser grande. Lucas 16:10 habla de ser fiel en lo poco. Y ser fiel en lo poco es lo que garantiza que tu postrer estado sea grande. ¿Qué garantiza que tu postrer estado sea grande? Ser fiel en lo poco. Nadie pasa a la abundancia sin comenzar con ser fiel en lo poco. Si no eres agradecido y fiel mientras eres pequeño, no tendrás el carácter para sostener la grandeza cuando llegue. Si tú no eres firme en carácter mientras eres pequeño, no tendrás tampoco el carácter suficiente para sostener el imperio que quizá Dios te va a dar. La grandeza, los recursos que Dios te va a dar. Pero es que escúcheme, si recibimos dinero en nuestras manos y no somos buenos mayordomos, el Señor no te va a confiar más. Él tiene cuidado de que nuestras vidas atenten con esa bendición. La gratitud como abono, me gusta esto de abono, la gratitud como abono. Vea la gratitud de ahora en adelante como un abono. A los que les gustan las plantas, ¿cuántas mujeres les gustan las plantas aquí, tener las planticas? Ok, usted sabe de qué le estoy hablando. A los que no nos gustan plantas, esas plantas se mueren, no le echamos agua 3 días y hasta ahí llegaron, pobrecita. La gratitud como abono, cuando agradeces por tu principio pequeño, estás declarando, escuche, cuando confías, estás prácticamente declarando que confías en que Dios es el que da el crecimiento. Cuando agradeces, gracias Señor por este negocio, gracias Señor por esto que recibo, gracias Señor, ese es el abono, eso es lo que tú estás declarando, que confías en que Dios da el crecimiento, pues la queja detiene el proceso, la gratitud lo acelera. La queja detiene el proceso, la gratitud lo acelera.
Cuando tú agradeces al Señor, las cosas se te van a acelerar, las cosas se te van a dar, la bendición te va a llegar más rápido. Pero cuando somos mal agradecidos, detiene el proceso. ¿El proceso de qué? De bajar tu vida, el proceso de llegar a tu vida, el proceso de avanzar a tu vida. Pero ya vamos a quitar la queja y vamos a empezar a abonar, pues. Vamos a empezar a darle abono a ese proyecto, darle las gracias a Dios. Ay, pero hoy no vendí casi, hoy el día estuvo bien malo. Ay, Señor de la gloria. Hoy nada más atendí 2 personas y mire, y para colmo me pagaron en efectivo. El Señor dirá, no, mi hermano, usted está deteniendo su proceso. Y siempre va a estar en el principio, en lo pequeño, no vas a pasar a lo grande. Tuviste 2 clientes, gloria a Dios, gracias Señor por estos 2 clientes que tú me has mandado, Señor, porque nada yo recibo sino de lo alto, Señor. Y de esto que he recibido, Señor, voy a dar, Señor, esta parte para hacerte fiel en lo poco, Señor. Porque yo quiero que mis finanzas sean multiplicadas. Yo quiero que mi proceso en lo cual sea fiel, hallado fiel delante del Señor. Y escúcheme bien, esto más allá de multiplicar es de realmente ser agradecido lo que multiplica el dinero. En realidad no es el dinero. El dinero no multiplica nada. A veces aprendemos esto, ay, voy a dar esto para que se me multiplique. En realidad lo que multiplica la siembra es la gratitud. Por eso dice el Señor que cuando vayas allá, no vayas por necesidad, no con dolor. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque la alegría, la satisfacción y la gratitud que tú das, eso es lo que hace que Dios te bendiga. No es tu ofrenda, es tu gratitud. No es tu ofrenda, es tu gratitud la que Dios usa para bendecirnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la gratitud es un abono. Y hay gente que tiene árboles frondosos porque todos los días le están echando abono al proceso. Todos los días le echan abono a lo que Dios le da. Así que a comprar abono en cantidades. Dele gracias al Señor hasta cuando se machuca el dedo. Gloria a Dios, aleluya. Que no salga de su boca una mala palabra. Que salga un aleluya. Te golpeaste el dedo, aleluya. Te dejó el marido, gloria a Dios, aleluya. Te dejó 3 muchachos, aleluya, recontra aleluya, Señor. Tú eres mi proveedor. Hermano, yo no he visto un justo desamparado. Eso fue lo único que no vio David, un justo desamparado. Usted es justo, tranquilo, que Dios no lo va a desamparar. Amén. Pero viva los principios. En resumen, el principio pequeño de la fidelidad y de la gratitud y el postrer estado. Primero, el principio, un poco de harina. Segundo, la fidelidad y la gratitud, obedecer al profeta que le dijo, hazme una arepita, ¿sí? Sírveme y después ti. Y por último, ¿cuál fue el postrer estado de esta viuda? Abundancia en la sequía. Ese fue el resultado. El principio pequeño, 5 panes, 2 peces. La fidelidad en la gratitud es que dio gracias y repartió. ¿Y cuál fue el postrer estado? Sobraron 12 cestas llenas de pan. Ese es el resultado. Pero mire cómo comienza. Principio, gratitud, postrer estado. El último principio, tu situación de hoy. ¿Qué situación estás viviendo? Ponle nombre, ponle momento, ponle lugar, ponle el aspecto, no sé. Principio pequeño, tu situación de hoy. Fidelidad y gratitud, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu esfuerzo frente a ese proceso? ¿Cuál es tu actitud frente a eso? ¿Te vas a quejar o vas a ser agradecido? Y el postrer estado depende de ti. Si tú le das la gracia a Dios y tienes una actitud de agradecimiento, tu postrer estado es que la promesa de Dios se cumplirá en tu vida. Todo está regido por principio, iglesia. Aquí los demonios no andan atacando al azar. Voy a atacar a Laura porque me dio y gané de atacarla. No. Que voy a atacar a Yovira. No. El diablo no es así al azar. Él busca ver quién tiene legalidad. Sobre quién tiene legalidad. Pero también el reino de Dios anda buscando sobre quién tiene legalidad para bendecirlo. Por eso este año no es que yo declaro que esta iglesia va a prosperar. No, escúcheme, más que declarar es accionar. Pero estos principios tengo que enseñárselos para que como yo estoy prosperando, usted también prospere. Porque no me gustaría hoy en día
a próximo del año, Dios me bendice con una camioneta, qué sé yo, y usted todavía a pie. No, no, no. El mismo Dios que yo le sirvo es el mismo Dios que usted le sirve. Y el mismo Dios que me bendice a mí por aplicar el principio es el mismo Dios que te va a bendecir a ti también por aplicar el principio. Pero esto es fe, iglesia. Esto es retarse, porque escúcheme bien, en los tiempos de escasez es cuando más se reta nuestra fe. La legalidad espiritual en el reino de Dios se basa en que el cielo no opera por capricho. La legalidad en el reino de Dios no opera por capricho. Mire, podremos bataquianos. Ay, Señor, y aquí estoy, tú no ves cómo estoy necesitada, y me dejaron, y me botaron del trabajo, y a qué. El Señor no es por capricho. El Señor te dice, ¿qué actitud vas a asumir frente a esa situación? Es más, necesito que te sientes y verifique si tú fuiste responsable por el cual te votaron. Verifica por qué estás endeudada. Verifica por qué te abandonaron. Verifica, reacciona, por favor. Medita. Porque no podemos estar poniéndole pañito caliente a la gente, escúcheme. Estos procesos a veces matrimoniales de que, ay, los psicólogos, llévala al cine, cómprale flores. Dale esto, dale cariñito, dale un masaje a los pies. Eso no resuelve problemas. Siempre he dicho que los problemas matrimoniales o los problemas familiares comienzan cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Empieza esta carne. Empieza la carne. Ay, mi hermano, usted no ha visto a David Rincón en la carne. Pero quizás no soy peor que usted. En la carne hacemos cosas que no le agradan a Dios, mucho menos al prójimo. Por eso es que andar en el Espíritu es el problema del cristiano. Entonces, el reino de Dios no opera por caprichos. De que, ay Señor, tú sabes que yo te limpio la iglesia todos los días, un ejemplo. Así que me tienes que bendecir, dirá, que te tengo que bendecir. ¿Quién te crees tú, chica? Tú me estás comprando a mí. Como decía este pastor por la televisión, si tú estás mujer enferma, que no sé qué cosa, trae tu ofrenda acá, broma, y eso como ofrenda de gratitud al Señor para que veas la sanidad de Dios. ¿Qué? Me estás diciendo que me voy a comprar la sanidad. ¿Cuánto vale mi sanidad? El Señor se llevó todas tus enfermedades con solamente tú creer en el sacrificio de la cruz. Yo no tengo que estar dando dinero para sanarme, ni mucho menos pactando por mis hijos para que vengan a los pies de Cristo. ¿Qué? Usted está comprando el favor de Dios. El favor de Dios no se compra. Nosotros damos porque estamos agradecidos con Dios. Amén, iglesia. Entonces, la legalidad espiritual del reino opera por principios, decretos que el Señor ya hizo, fidelidad procesada. Veamos el caso de José. Quiero solamente dar una introducción hoy para continuarla la semana que viene. Veamos el caso de José. ¿Se acuerdan? José el soñador. Ya hablamos de la viuda de Sarepta, ya hablamos de Jesús multiplicando los panes y los peces. Ahora vamos a hablar de este hombre llamado José. A mí me gusta mucho la historia de José. José el soñador lo llamaban sus hermanos, le apodaron así, pero no por buena manera, así de manera despectiva. Ah, el soñador, el que se la pasa soñando todo el tiempo. Ejemplo perfecto de cómo la obediencia legaliza cómo la obediencia legaliza tu ascenso al trono. Cuando digo al trono estoy hablando de una posición de éxito, para que me entienda. Cómo nuestra obediencia, nos va a hablar José a través de su historia, legaliza tu ascenso al trono. Aquí te detallo cómo se entrelazan estos puntos. Primero, hablándote del proceso como entrenamiento. Diga conmigo, proceso, entrena. Diga, proceso, entrenamiento. Mire el proceso de ahora en adelante no como un proceso, mírelo como un entrenamiento. Ahí Dios te da la oportunidad de sembrar abono. Vamos, échele abono a ese proceso, iglesia. En el reino nadie gobierna, escuche, lo que no ha servido primero. Por eso el Señor dijo, yo no vine a ser servir, yo vine a servir. Porque como necesito autoridad sobre todo lo que hay, yo necesito servir. Entonces, el reino nadie gobierna lo que no se ha servido primero. Hay gente que probablemente quiere este púlpito. Ay, yo quiero ser pastor de esta iglesia. Fájate como yo me fajé desde pequeño sirviendo. Fájate desde pequeño sirviendo, lavando los baños, limpiando las sillas, quitando el monte, haciendo aquí, pintando allá. Fájate lo que hice yo por mucho tiempo sirviendo y todavía lo hago porque eso es lo único que te legaliza a ti para tener la autoridad.
Pero no, pero queremos llegar, es que ya yo soy teólogo, no sé qué cosa, yo puedo predicar mejor que usted. Es más, hablo mejor que usted. Puedes hablar mejor que yo, pero no tienes autoridad porque no sirves. Y lo que no sirve, no sirve. No es así. Quieres ser posicionado con autoridad y no es para machucar a los demás, no, es para servir. La autoridad se da para servir, no para maltratar a los demás. Tu autoridad tiene que servir. Amén, iglesia. Entonces, el reino no se gobierna primero si no se sirve. La legalidad espiritual dicta que para tener autoridad sobre una nación, José primero debía demostrar integridad en lo privado. Diga conmigo, integridad en lo privado. Y esto lo vemos en la casa de Potifar, según Génesis 39:12. Mire lo que dice. Hablando de este hombre, José, el soñador, fue tentado por esta mujer varios días. Estaba, José, acuéstate conmigo, José, acuéstate conmigo. Y José, José, acuéstate conmigo. Pero llegó un momento en que se encontró José solo con esta mujer, la mujer de Potifar. Y mire lo que pasó en el verso 39. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, eso era ya la última historia, esta mujer diría, ven acá, tú vas a ser mío obligadamente. Diciendo, duerme conmigo. Entonces, ¿qué pasó con José? Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ese perfil no parece el hombre del siglo XXI, ¿verdad? Que la mujer lo está agarrando, vamos a hacer aquello y broma. Ese perfil no opera muchas veces en los hombres, hoy en el siglo XXI. Aquí está un plato fácil. No hay nadie, estamos solos. Pero escúcheme bien, José primero debía demostrar integridad en lo privado. Esa palabra, integridad en lo privado, José lo estaba demostrando cuando él huyó y salió de ese lugar. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros somos expuestos a muchas cosas donde nadie nos ve. Nadie nos ve. Todos nos ven. El reino de Dios, Dios, los ángeles, los demonios, todos nos están viendo. Menos el esposo o la esposa que tienes, o el amigo, o el pastor, o el líder, o la familia. Él debió ser íntegro en lo privado en la casa de Potifar. Y sabes también dónde, en la escasez también fue íntegro, en la cárcel, cuando fue metido en la cárcel. La palabra hebrea principal para integridad es tom. Diga conmigo tom, T-O-M. La palabra hebrea para esta palabra integridad es tom y su variante es tumá. Escuche, a diferencia del concepto moderno que se le da a integridad, que es no hacer nada malo. Esa es la integridad que da la Real Academia Española en el diccionario. ¿Qué es integridad? En pocas palabras te lo resumen con esta palabra, es no mentir. Eso es integridad. Pero ¿saben lo que hace el sentido de integridad en el hebreo, en el original, en el contexto bíblico de José? Es que tiene un significado estructural, legal y mucho más profundo. Fíjese lo que significa tom. Significa plenitud, completitud o ser un todo. O sea, se refiere a algo que no tiene ni grietas ni está dividido. Es todo. Es como cuando usted y yo ligamos un poquito de agua con el lavaplato para rendirlo, ¿sabes? Ya queda poquito, lo ligo. Ahí eso no es el líquido no es íntegro, se diluyó con otra cosa. José fue íntegro. En pocas palabras, él demostró ser una persona que no tenía grieta. En ese momento era un hombre de Dios frente a esa mujer que lo estaba seduciendo. Yo me voy de acá, yo no voy a pecar contra Dios y mucho menos contra mi amo. Se mantuvo íntegro. Y la palabra también, que es el adjetivo relacionado, me gusta traducido como íntegro, intachable. Es el mismo término usado para los animales que se sacrificaban antes, que debían de ser perfectos. Así que usted y yo, cuando somos íntegros, somos un ser perfecto ante la sociedad. Cuando digo perfecto, no estoy hablando con el ánimo de insinuar que usted no falla. Estoy hablando en la posición que usted adopta frente a la situación. ¿Usted es o no es? ¿O eres o no eres? Esto no es de que yo me metí a cristiano y ahí me gusta la buena onda de la Biblia, leo los versículos de vez en cuando, pero en mis estados empiezo a publicar cosas que uno dice, ¿qué? Ya va. ¿Y es cristiana? No, pero es que decimos para la gloria de Dios. Nos damos cuenta que no somos íntegros.
A veces vemos en las redes sociales mujeres, perdónenme, no es nada contra las mujeres, pero por ser un ejemplo mucho más frecuente, ¿sí? Con las lolas afuera y ponen el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tiene que ver Cristo con esta imagen? Los hombres que vean eso no van a leer el versículo, van a ver tus lolas. Nos damos cuenta que no hay integridad. Decimos que somos, pero no somos. Integridad es cero, no es decir, yo no puedo decir que soy íntegro si no soy. Yo tengo que ser íntegro. La integridad no se me hace diciendo, la integridad se me hace siendo. Amén, iglesia. Entonces, aplicación legal en la vida de José, el reino de Dios, escúcheme, en el reino de Dios la integridad, escuche, es lo que permite que una estructura espiritual soporte el peso de la autoridad. Cuando usted es íntegro, usted tiene autoridad. Por eso es que cuando usted y yo vamos a reprender un demonio, bueno, pero un demonio, sí, un endemoniado, un demonio metido en una persona, usted tiene que tener integridad. Para que no le pase eso que le pasó, que le dije bastante veces a un pastor, que fue a reprender un demonio de una mujer, y la mujer, el demonio habló a través de la mujer y le dijo, y tú que le eres infiel a tu esposa, que le estás haciendo, montándole cacho con la adoradora, la que canta allá, y con nombre y apellido, y toda la iglesia quedó así, ¿qué? Y el pastor, cállate, cállate, cállate. La integridad es una cosa tan tremenda que tenemos que tener cuidado. Por eso yo le digo al Señor todos los días, aprendí eso, Señor, ayúdame a que mis intenciones, que es allá bien profundo, sean las correctas. Que mis emociones, mis sentimientos, todo lo que está dentro que nadie puede ver, que sean las más correctas. Que yo pueda ser íntegro. Me dan un billete de más. Oye, el Señor proveyó. ¿Qué? Te dieron un vuelto de más y tú le vas a echar el problema a Dios, que Dios te proveyó. Señor, te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. Ahí está la tentación. Ahí está José con la tentación. Ahí estás tú con la tentación. Ahí estoy yo con la tentación. ¿Qué vas a hacer? Él salió huyendo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con el billete de más que te dieron o lo vas a devolver? Eso es integridad. Mire, yo cuando estuve en una tienda comprando, no recuerdo, creo que no habían pasado un producto. Y yo cuando veo la lista, mira, pero no pasaste esto que está acá. Ay, Señor, disculpe que estoy nueva. Ay, le iban a cobrar eso, le iban a regañar. Cóbratelo, tranquilo, no hay problema. Eso es integridad. ¿Y sabes qué? Cuando tú tienes integridad, tú tienes autoridad. Tú portas autoridad. La autoridad no se da porque yo soy pastor, reverendo, reventado de esta iglesia. No. Sí, porque eso es lo que son muchas veces. Unos reventados que no tienen autoridad, pero que no son íntegros en su casa, no son íntegros con sus esposas, no son íntegros con sus esposos, no son íntegros con los negocios, no son íntegros en el dinero, en el fluir, en el matraqueo, por ahí en los negocios fraudulentos. Ay, pastor, compré una neverita que me vendieron, una nevera de esas de 2 puertas con acero inoxidable. ¿En cuánto la compraste? En $50. Me la vendió un pana por allá y me dijo que está barata, que me la iba a dejar sin $50. Sí, esa nevera me huele como que la robaron, no sé, $50. No, pastor, no, ¿cómo usted va a decir eso? $50 está muy bien y es un amigo mío. Escúcheme, no trate de disuadir lo que está a la vista. Escúcheme, en el reino de la integridad te permite soportar la autoridad. José fue procesado por ser un hombre o sea, íntegro, sin divisiones internas. Esta palabra, hablando de integridad, es sin divisiones internas. En la casa, escúcheme, en la casa de Potifar, José no tenía una cara para Dios y una cara para su amo. Él era un ser completo. Significaba que su identidad era la misma en el pozo, en la cárcel, pero también en el trono. Podemos llegar a hacer lo mismo cuando no tenemos nada, cuando medio tenemos y cuando tenemos en abundancia. Si te mantienes siendo el mismo, eres íntegro. Hay gente que me dice, pastor, pero es que el dinero cambia a la gente. No, el dinero no cambia a la gente. El dinero solamente expone lo que siempre fue esa persona. Yo he visto personas que tienen mucho dinero y que son humildes, no visten con tantos lujos. Eso somos, ya iba a decir una maldición que somos nosotros, no, Señor reprenda. Esa es la gente que no tiene nada, que son pobres de todo, de dinero, de espíritu, de mente y de todo. Y se ponen el bolso Chanel, los pantalones Levi, la camisa aquí, todo de marca y empiezan a caminar. No, esos son los que no tienen nada.
Y usted ve la gente rica y millonaria con unas bermudas, unas cholitas, con unos lentecitos tranquilitos, por ahí relajados, porque viven de apariencia. Entonces José era íntegro acá, allá y acá. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser íntegros en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, que en todos lados nosotros seamos ton. ¿Cuántos quieren ser ton? Solidez ante la presión. La palabra ton también connota inocencia y sencillez. Esta palabra, hablando de integridad, habla también de inocencia, sencillez. Legalmente esto significa que cuando el enemigo, o sea, las circunstancias golpean, no encontrarán una grieta por donde invalidar el ascenso tuyo. ¿Sabes qué? Cuando hay una grieta, tarde o temprano el techo se te cae. Tarde o temprano la pared se cae. Nuestra vida también se cae cuando hay grietas, cuando hay un lugar donde el diablo mira y dice, pero este tiene una grieta, este es muy fiel en esto, pero en aquello, duda, en esto todavía no está fiel. Entonces nos damos cuenta que la integridad es no tener grietas. Así que a partir de hoy vamos a luchar por ser esas personas ton, sin divisiones internas, sólidos ante la presión. Diga conmigo, sólido ante la presión. Así que no se deje doblegar por la presión. La presión te dice, no, pero es que tú vas a soltar esto, aquello, mira, te vas a quedar mirando para arriba. No, usted no se va a quedar mirando para arriba ni para los lados. Usted lo que va a ser un bendito de mi Padre. Amén, iglesia. Así que hoy cerramos en esta parte de el tamín del servicio. Hablando de esto, de la palabra en hebrea, lo que es integridad, el tamín del servicio, al ser hallado tamín, o sea, José, intachable, que es la palabra intachable, tamín, en lo poco, Dios pudo legalmente darle gobierno de lo mucho. Cuando Dios consigue en tu vida tamín, o sea, integridad, intachable, Dios legalmente te va a otorgar gobierno de lo mucho. Solo cuando seamos íntegros. Si tú eres íntegro en todo, Dios te va a dar mucho más abundantemente. Amén, iglesia. Su integridad, escúcheme, no fue solo una virtud moral, sino su seguridad legal. Cuando tú andas caminando por ahí con integridad, no solamente hay en ti una legalidad, o mejor dicho, una integridad moral, sino hay un peso espiritual que los demonios salen, porque hay una integridad en tu vida que te da seguridad legal, como dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad camina seguro. Por eso es que hay gente que tú vas a hablar con ellos, mira, ¿por qué tú hiciste? No, pastor, yo no hice esto, y miran para abajo, no te miran a los ojos. Porque no hay integridad. Mire, las personas que mienten nunca te van a ver de frente a los ojos. Y si lo hacen muy mirando, de verdad que debe ser bien sinvergüenza para mentirte mirándote a los ojos. Hay gente que te dice, no, yo no fui. Cuando tu lenguaje corporal hace rato ya vi el tragón que diste aquí abajo, ya, y te delataste ya con el tragón ya. Entonces le venimos a decir al Señor, yo soy como este republicano aquí que está, yo, Señor, que aquello, yo esto, aquello. Este que está aquí, que está ahí, golpe de pecho allá, fue más justificado que este que se creía gran cosa. Así que, iglesia, hoy hemos aprendido un poco más de la legalidad. Hemos aprendido un poco más que no es declarar bendición, multiplicación, es simplemente operar en el principio de legalidad, de la buena mayordomía, de la buena administración, de la generosidad y de ser agradecido con el Señor. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor. Vamos, fuerte ese aplauso al Dios Todopoderoso.